Listo. Pues muy buenas noches, estimados televidentes. El día de hoy estamos aquí para presentar al equipo que conformamos el estimado compañero Óscar Vázquez, el otro compañero Eduardo Chanona, Donaít Hernández, que tiene algunos problemas técnicos con el internet y que se va a estar incorporando en unos momentos, ya que donde se encuentra está lloviendo bastante. El día de hoy vamos a tener una mesa de debate y análisis sobre el principal tema que vamos a tratar hoy, que es el constitucionalismo mexicano enfocado en los principales procesos históricos. Vamos a hablar un poquito de cómo se ha ido creado la constitución en nuestro país a partir del que se da el proceso de independencia después de haber pues logrado victoriosamente esta gran hazaña, donde nos empezamos a constituir como un país independiente, soberano, con nuestro territorio totalmente ya independiente y separado de lo que era el Reino de España, ¿no? Entonces vamos a empezar con la participación del compañero Óscar y vamos a ir todos participando paulatinamente para pues enriquecer esta plática. Muchas gracias, Junior. Muchas gracias. Bueno, para empezar esto, pues me gustaría empezar platicando un poco de la constitucionalidad de nuestro país. En los primeros intentos de constitución que tuvimos nosotros fueron los de 1824, 1857 y 1917. Estos procesos pues fueron dentro de un marco recién independizada nuestra nación y por lo tanto fueron muy complicados de aplicar, sobre todo lo que fue 1824 y 1857, que ya éramos técnicamente una nación independiente, pero no había las condiciones para aplicarse esta constitución que ya eran vigentes. Más que esto más que una ley técnica, pues se convierte en un pacto político donde hay ideales y esperanzas compartidas de la nación, ¿verdad? A partir de 1857 también este medio constitucional pues nos lleva a un conjunto de situaciones que se mezclan con la soberanía, republicanismo y la forma laica del gobierno, no como era antes, que la religión se imponía sobre todo, y se volvió una expresión de gobierno que el pueblo quería necesitar. Desgraciadamente hubo muchas debilidades, como apuntaba Cosío Villegas, precisamente en nuestro modelo, que no había estas condiciones, como ya lo comenté, para aplicarse esta condición. Pero también en la Constitución de 1917, una debilidad de esta fue que se fortaleció el presidencialismo, que fue una medida eficaz en su momento para, ¿cómo se dice?, para poder aplicar el orden, pero comprometió la pluralidad democrática. No había realmente democracia en ese momento. Finalmente tengo que terminar esta participación subrayando que los esfuerzos de estas constituciones no partieron de cero, fueron diálogos de una memoria colectiva acumulada de constituciones. Más que errores, sí. Yo creo que pues son un proceso de pasos de construcción de la constitución actual y sobre ella se funda nuestra actual constitucionalidad, ¿verdad? Sí, y de que se tomaron ciertos modelos, ¿no?, a seguir, como a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no?, que se tomaron ciertos elementos importantes para tener una constitución más nutrida, aunque, como bien dices, la pluralidad no existía, ¿no? Eduardo, ¿con qué nos puedes aportar? ¿Qué nos puedes aportar en esta mesa de debate el día de hoy? Sí, pues deberíamos de tocar los temas sobre lo que trataba la Constitución de 1917, que fue promulgada en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro por Venustiano Carranza, dando como puntos principales los derechos laborales, las reformas agrarias y lo de la educación, que
ahí remarcaba que fuera pública, laica y gratuita. También la separación de la iglesia y el Estado y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias, pero con restricciones, porque en ese momento la religión estaba muy apegada al gobierno, dando más validación lo que decía, pues, el padre que el propio presidente. Y también tocando la libertad de culto, porque en ese momento México, pues yo creo que la única religión que regía era la católica. Y te hacían discriminación por pertenecer a otra religión conforme a la etnia con la que estabas en ese momento. Sí, 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 básicamente también un punto importante que no existía era el tema del divorcio, ¿no? Que hoy hay hasta diferentes tipos de divorcio, pero sí se proclama en la Constitución de 1917. Esto fue bastante importante y es la que nos rige hasta hoy y que pues le han hecho algunas modificaciones buenas y otras pues no tan buenas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Que hemos perdido ciertos logros que se habían que a tantos años habían se habían estado trabajando para conseguirlos, ¿no? Ciertas dependencias para poder hacer estos cambios. Sí, de hecho, Junior, si me permites un comentario sobre lo que dice Eduardo sobre lo que es la religión. Pues sí, realmente fue una parte muy importante y hay que recalcar que en las constituciones de Morelos estaba marcado que la religión de México era la católica. No había, ¿cómo se dice? Un margen de error. O sea, es como decir, México es católico. No había de que libertad de culto, no. O sea, México es católico y desde ahí hasta 1857, con las leyes de reforma, fue donde hubo esa separación de iglesia y Estado, cosa que ahorita tenemos, a ver si que valga, gracias a Dios, esta separación y cada quien puede creer lo que quiera sin que el Estado se meta en ello, ¿verdad? Entonces sí, creo que este fue uno de los grandes cambios que hubo en las leyes de reforma y que actualmente sigue vigente en nuestra Constitución de 1917, ¿verdad? Sí, sí, así es. Aunque con este actual gobierno, pues han habido cambios para mal, ¿no? Pero pues bueno, vamos a esperar que haya un cambio, ¿no? Para que pues sigamos siendo una república, hasta como ha sido hoy en día. Y en el tema del tema religioso, sí, pues solamente existía, ¿no? La católica, pero creo que hoy en día sigue teniendo influencia hacia el tema de los grupos religiosos, ¿no? Los más fuertes, ¿no? Ya lo vimos hace poco con que usaron hasta Bellas Artes para un evento religioso y que participaron ciertos personajes de la política de nuestro país, pero bueno, no debería de ser, ¿no? Están violando nuestra constitución en varias cosas. Sí, también debemos de retomar la importancia de la Constitución, ya que el constitucionalismo social fue prácticamente la primera constitución en el mundo en incluir derechos sociales como parte fundamental de un texto, marcando un hito histórico en el constitucionalismo a nivel global. ¿Cierto? Y fue una gran base para el desarrollo social, ya que sentó bases para, para la sociedad prácticamente de México y en la economía, protegiendo a los grupos sociales más vulnerables y promoviendo la igualdad. Perdón, te interrumpí, Eduardo. Sí, disculpa. Adelante.
Aunque eso que comentas es muy importante porque incluso nuestra Constitución, como lo comentabas, fue una adelantada en su momento porque ese tipo de reformas e instituciones que se hicieron en nuestra Constitución de 1917 superaron en tiempo a las modificaciones europeas, ¿no? Europa no tenía ese tipo de institución de derechos como las teníamos en nuestra Constitución. De hecho, muchas constituciones se apoyaron en la nuestra para crear ese tipo de derechos, ¿verdad? Entonces creo que no hay que menospreciar por ningún motivo nuestra Constitución, como a veces pasa con ciertos grupos que por ser mexicanos nos dan cierta menosprecio, pero sin embargo por lo menos nuestros fundamentos políticos constitucionales han estado bien organizados, ¿verdad? Obviamente ahorita se manejan al libre albedrío muchas veces, pero creo que hay una constitución muy fuerte con nosotros, con una buena fundación, ¿verdad? Así es. De hecho, nuestra constitución, pues ha sido, bueno, lo que he leído por ahí, independientemente de la lectura que nos proporcionó el maestro, que ha sido como, ha servido de ejemplo para que constituciones desde Centro hacia Sudamérica, ellos mismos tomen como modelo, como ejemplo, la Constitución mexicana, porque pues es bastante amplia, sobre todo porque abarca desde todos los derechos humanos, la educación, la libertad de culto, como se acaba de decir, y varias cosas. Entonces, de nuestra Constitución, ahora sí que ha servido de ejemplo para todos los que están abajo de México, desde Guatemala, Haití y todos hacia abajo. Sí, porque es un tema a considerar la evolución del marco legal, porque a lo largo de los años la Constitución ha sido objeto de reformas para adaptarse a los cambios sociales que ha tenido México. Pues podría ser la libertad de expresión ahorita con la comunidad LGBTQ y no sé qué más. Similares y conexos, ¿no? O sea, exacto. Pues el legado de la Constitución sigue siendo prácticamente la ley suprema y es una lucha revolucionaria, así es. ya que representa un reto mayúsculo a todos los operadores del derecho, ya que no solo trata solamente del desafío que supone conocer las nuevas normas e interpretarlas, ya que deben dotarlas de contenido, sino que demanda desaprender algunas de las teorías y prácticas y dinámicas, ya que como toda reforma, la operación constitucional incorpora nuevos contenidos y va evolucionando pues conforme al paso del tiempo. No, no se quede estancado, simplemente en las fechas donde fueron adscritas, se supone que fue en 1917. Muy cierto, muy cierto. Y curiosamente podemos también ver que nuestra Constitución fue una de las primeras, obviamente no fue la primera porque de ahí venimos nosotros, pero también nosotros empezamos con el concepto de garantías individuales que hoy han evolucionado a lo que son los derechos humanos. Nuestra Constitución nos ha permitido tener esa apertura, ¿verdad?, del cambio de estas en materia de derechos humanos también. Sí, hemos tenido una gran evolución, ¿no? Para bien. Sobre todo ha sido más para bien que para mal, ¿no? Hoy en día se vela por toda la población y se ve más lo que es la esencia de la Constitución, ¿no? Representar las necesidades del pueblo, ¿no? Y proteger esas necesidades, ¿no? Como debe ser, para que así también en el marco legal, pues, sea considerado en el momento de la impartición de justicia, de poder presentarse ante un juez, diferir ciertos temas y poder solucionar conflictos entre particulares, ¿no? Estableciendo límites, lineamientos
y órdenes para que pues vivamos en paz, ¿no? Que sea una convivencia sana y que haya respeto entre los mexicanos. Y también se ha considerado también que pues ciertas reformas han sido buenas para pues, poder proteger un poquito más el interés supremo de la nación. Así es, eso que comentas, Junior, pues ya ves la reforma que hemos tenido en materia de derechos humanos de 2011 para acá. Sí. ¿Cómo nos comentas sobre eso? En materia de derechos humanos, bueno, sí desde mi punto de vista, sí ha tenido muy buenos avances, ¿no? Se vela por ejemplo, el principio de inocencia, presunción de inocencia, y es muy importante, ¿no? Para que pues, no nada más te agarren, te detengan y ya seas culpable, ¿no? Pero también ha caído en cierta contradicción porque desde mi punto de vista y porque lo he vivido con ciertas situaciones, que se protege mucho al delincuente en ciertas ocasiones y que a veces el que se defiende del delincuente sale perjudicado y tiene que enfrentar sanciones, ¿no? Sí son importantísimos los derechos humanos hoy en día. Se ha visto últimamente también que la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que también se depende en ciertos puntos en este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo, por ejemplo, cuando los niños en las escuelas son agredidos con el bullying o que son discriminados por cierta condición de raza o porque actualmente se da mucho que los papás se empieza a ver en México la figura de los papás homoparentales, ¿no? Y que el niño está siendo discriminado, ¿no? Entonces, pues, en esa parte es donde está entrando bien la cuestión de derechos humanos para proteger al menor, ¿no? Para que no sean vulnerados, para que no sean violentados física, sexualmente y se proteja, ¿no? A la niñez. Afortunadamente se ha trabajado bastante en materia de derechos humanos, principalmente en la niñez, que es lo que a mi parecer es muy importante. Claro. Eduardo, ¿qué opinas de la reforma de derechos humanos que recibió México en este 2011 y el amparo, la sociedad, cómo ha afectado la política y la vida jurídica mexicana? ¿Qué opinas tú de esto? Como comentó Junior, pues es algo importante, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues tiene mucho que ver en el marco legal, ya que interviene en otras áreas de los ámbitos del derecho, porque puede ser también en el ámbito de derechos humanos o también en el ámbito de derecho laboral. Tiene mucho que ver y como conforme a la Constitución, igual de 1917, que también fue la primera en incluir derechos laborales, donde ahí implementaban el salario mínimo, implementaban las 8 horas, que pues ahorita se está viendo sobre la reducción de horas laborales semanales, porque me parece que la quieren reducir a las 40 horas, que serían 2 días de descanso y 5 de laburo con 8 horas. Y pues la protección del trabajador conforme a las empresas, porque ahorita prácticamente ya hay muchos problemas, ya hay empresas que no te quieren incluir las prestaciones de ley, ya no te dan ni siquiera dónde sentarse, que igual una ley está aplicando ahorita, la ley silla. Sí. Los descansos para comer, no, ya prácticamente no te lo quieren dar también. Y pues es una lucha pues continua, ¿no? Donde prácticamente debemos
de estar bien informados, porque si no, pues te dan a tole con el dedo, dijera. Una expresión Sí. muy correcta. Sí, Fíjate que ahorita en lo que tú mencionas, Eduardo, sobre este tema, yo creo que una gran virtud de nuestro cambio de este sentido es que antes eran, como lo comentó Junior también, antes era te agarro y después averiguamos si eras inocente. Se supone, entre comillas, en unas gran comillas, que hoy está aplicando el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, muy el estilo americano que tantas veces hemos oído en series o películas, ¿verdad? Somos vecinos y nos correlacionamos en cuanto a políticas constitucionales. Pero yo creo que México ha avanzado mucho en este aspecto a través de esta, vamos a decir que una armonización entre las reformas contra las garantías individuales, contra derechos humanos. Simplemente el cambio de definición nos da una perspectiva más universal, más se podría decir, enfocada en que todos somos humanos, no solamente los mexicanos, los americanos, los europeos, sino todos, no importa en el punto del país o del mundo que estemos, no somos humanos. Entonces tenemos esa universalidad de derechos y creo que México ha hecho un gran aporte al entrar dentro de esta universalidad, ya que, vaya, el racismo, incluso instituciones como la ONU y la OEA tienen relatores que se relacionan precisamente con estas situaciones de racismo, porque en Estados Unidos es muy marcado a lo mejor el racismo contra los afroamericanos, que ya es algo clásico, pero en México también hay racismo contra las comunidades indígenas, contra personas que son de diferente color. Ninguno de nosotros somos güeros, pero sí vemos algunos que somos más morenos que otros y a veces cae ese racismo que honestamente yo no veo para qué o yo no veo por qué si todos somos, vaya, no nos vamos a poner a cantar canciones agarrados de la mano, pero todos somos miembros ciudadanos de un mismo país y de una misma región. Creo que estos conceptos que existen en nuestra nueva reforma han caído muy bien en la vida jurídica, son imperfectos, no en el sentido escrito, sino en el sentido de la práctica, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener que trabajar en esto. No sé ustedes cómo vean en los casos nuevos, que tanto vemos en noticias, tanto vemos en estas cosas, que podríamos estar haciendo diferente, que podríamos estar aplicando a esta nueva reforma que nos quedó a deber y que podamos reestructurarla de alguna manera para crear algo nuevo. No sé si me doy a explicar con la pregunta de lo que ya sabemos, de esta belleza ideal de los derechos humanos, pues para terminar la mesa, ¿qué ustedes creen que aportaría esto? O sea, ¿qué podríamos aportar como una nueva mejora o inclusión a estos derechos? Sí, por ejemplo, en el tema laboral, yo veo, o sea, sí está bien lo que se promueve, ¿no? Y lo que se promulgó y se está por promulgar las 40 horas, pero falta la vigilancia del gobierno hacia el empresario para que se cumpla esa ley, para que cumplan la ley sí, con la ley silla, porque vas en ciertos lugares, en Oxxos, en supers, vas a Chedraui, por ejemplo, o Herrera, Walmart, H-E-B o lo que hay allá en Tijuana, y no tienen todavía esa silla, y ya se promulgó, ya entró en vigencia y no se da, no se están cumpliendo también en muchos lugares, muchas empresas o comercios pequeños, al menos yo lo veo aquí en Chiapas, no cuentan con seguro social, no cuentan con vacaciones, varias cosas, pero también por con conocimiento de causa, tengo familias trabajando en policía municipal y policía estatal, y el gobierno que tanto te exige, que tanto exige al empresario, no cumple con esos temas de derechos humanos al trabajador,
como por ejemplo las jornadas que son inhumanas para los policías. Por ejemplo, el policía municipal aquí en Chiapas está trabajando 12 horas al día, turnos de 12 por 12. Y en el caso de los policías estatales son jornadas de 24 horas, 24 por 24, pero, o sea, ¿qué cuerpo aguanta trabajar sin parar y estando todo el día de pie? Entonces, y también se violan ciertos derechos. Aquí el gobierno estatal te contrata, pero no te da más que el servicio de salud, no cotizas para pensión, bueno, para Afore, ni para poder obtener una casa, ¿no? Te tienes que comprometer con un crédito hipotecario para poder tener una vivienda. Entonces son como que lagunas que todavía faltan porque podamos, o sesgos que se vayan acortando, ¿no? Y que se vaya aplicando la ley como debe ser, ¿no? Parejo, ¿no? Tanto dentro del mismo gobierno como para el particular. Muy cierto. Eduardo, ¿qué opinas? Sí, pues igual, me parece que deberían de mantener en alerta a las empresas, porque igual a mí me tocó un caso de que estuve trabajando en el Oxxo, pero pues a veces por temas de falta de personal me tocaba de 16 horas casi diarias. A la hora, pues cuántas horas son, y para que a la hora de que te paguen tu semana no te paguen tus horas extras. A veces sufres acoso laboral, hostigamiento, por prácticamente exigir lo que te corresponde, porque ya lo trabajado y debe de ser pagado. Así es. Entonces se excusan de que son cadenas grandes para abusar de los empleados. ¿Y qué hacen para que pues prácticamente no demandes? Porque ahorita ya no está conciliación y arbitraje. Me parece que solo es conciliación. Pues no te hacen que, no te corren prácticamente, aunque ellos ya te tengan en la mira, te hostigan para que tú renuncies. Y si no quieres renunciar, te levantan falsos, ¿cómo sería la palabra? Las famosas actas administrativas, ¿no? Que luego te Sí. las Sí, están poniendo hasta porque comió chicle durante su turno. Entonces, sí, a mí me pasó varias veces por eso, por las actas administrativas, porque pues tal vez tomabas un agua antes de pagarlo, que no había papel de baño, pues es obligación de la empresa administrarlo, pues lo agarrabas y te levantaban acta administrativa, por salir bien a tu hora, por no quedarte a juntas. Y pues también tiene mucho que ver ahí los temas de los asaltos, porque pues corres riesgo a la hora de los asaltos, y muchas veces te quieren dejar como que si fueras cómplice de los asaltantes. ¿cierto? Sí, ya no te roban tus cosas, pues prácticamente ya valiste, porque nadie te paga todo lo que te robaron a ti. El seguro solo cubre a la empresa. Así es. No tienes seguridad prácticamente, ni adentro ni fuera, porque también las horas que te demandan, tus horas de salida son a las 11 de la noche, 12 de la noche. Pues ni los fantasmas andan a esa hora en la calle. Corre uno mucho riesgo a la hora de salir de trabajar y también a la hora de entrar, porque sus entradas a las 5 o 6 de la mañana. No, son muchos riesgos que corre uno a la hora de trabajar en empresas grandes. Pues sí, y creo que eso es parte de lo que, como derechos humanos, el derecho al trabajo digno, ¿verdad? Entonces, es ahí que algo que yo considero que sí, como ustedes están comentando, pues deberíamos poner más atención en los mecanismos de seguridad, porque precisamente los derechos humanos hablan de eso, que el Estado debe estar obligado a vigilarlos que sean ejecutados. Bueno, ejecutados sería muy feo. Vamos a decir que sean protegidos. Entonces, a veces sabemos que el trabajo digno es un derecho humano, no es nada más un derecho laboral, y no tomamos en cuenta que el gobierno debe proporcionar las garantías necesarias para que sea protegido este derecho, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena aportación, compañeros.
Para terminar, ¿qué les parece si nos dan una pequeña, muy cortita reflexión de lo que fue el tema del constitucionalismo y los derechos humanos, para terminar y despedirnos, compañeros? Sí, bueno, pues para mí es ahora sí que de vital importancia el que tengamos una carta magna, ¿no? Es nuestra, así que nuestra, podría decirse, Biblia de los derechos que tenemos como ciudadanos dentro del país, ¿no? Para que podamos pues defendernos, poder exigir ciertos derechos que tenemos como la educación, como la salud pública, al gobierno, ¿no? al Estado, y que se hagan cumplir, ¿no? Y que también en la impartición de justicia sea equitativa, sea correcta y no tenga sesgos, ¿no? Y sobre todo que no tenga vicios de que beneficie una parte o al otro, ¿no? Por el influyentismo. Sería todo de mi parte. Ok, Junior, muchas gracias. Eduardo. Pues igual pues tiene mucha importancia la Constitución de 1917 por la implementación de los principios ya establecidos en la Constitución, porque pues dotan de México una estabilidad política y social y también el reconocimiento de derechos sociales. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, la no reelección, poner un límite entre el Estado, la división de poderes, me parece que es el federal. ¿Cómo me pueden apoyar, por favor? Legislativo y ejecutivo. Sí, legislativo, ejecutivo y federal, para que pues prácticamente no haya mal uso del poder y se pueda controlar la política en México. Bueno, pues yo también, para terminar, pues mi reflexión sobre nuestra Constitución es que ha llevado un proceso, hemos tenido varias constituciones, pero cada una se ha manifestado con ciertas virtudes, ciertos defectos, que hoy vemos como defectos, pero que obviamente en el contexto histórico tuvieron sus virtudes en su momento, ¿verdad? Como les comento, la institución de dejar el catolicismo como la religión de México, se modificó hasta las leyes de reforma, y nuestra Constitución sigue siendo válida. Nuestra Carta Magna, bien como dijo Junior, es nuestra, vamos a decir, nuestra Carta de Derechos principalmente, nuestro principal guía en el ámbito jurídico y en el ámbito de la convivencia, ¿verdad? Esta reforma de los derechos humanos reciente, porque no hace ni 20 años que se hizo, ha sido un gran paso en nuestra Constitución y en nuestra vida en armonía, se podría decir de alguna manera, ¿verdad? Compañeros, pues les agradezco mucho que hayamos estado en esta mesa de debates. ¿Alguna palabra que quieran decir antes para terminar esta reunión? Igual, muchas gracias por haber podido compartir esta mesa de debate con ustedes y pues nos vemos en la siguiente. Perfecto, Junior. Carlos. No, pues igual muchas gracias por las participaciones. Bueno, perfecto. Creo que fue divertido. Hasta aquí dejamos la grabación, profesor. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.